Hola chicos, es un nuevo video. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre historias de terror famosas en Puebla. En este caso, obviamente las busqué en internet, aunque soy poblano, pues casi no me hice historias, nada más creo que sabía de náhuales, pero por una extraña razón tampoco son famosas según las en internet. Así que comenzaremos con la primera historia, el Puente de México. Esta historia se basa en los tiempos del virreinato y comienza así. Durante los tiempos del virreinato, la comunicación entre Puebla y la capital era esencial para el comercio. Sin embargo, al no haber ningún camino entre ambas, los asaltos y los accidentes eran cosa frecuente. Fue así como en el año de 1707, el ingeniero Santiago Guzmán llegó a la ciudad poblana para órdenes del virrey, para construir un puente que conectara ambos lugares. Le acompañaba una mujer muy bella y vanitosa, o sea, su esposa, cuyo mayor defecto era buscar diversiones vanas. Mientras él supervisaba la construcción, ella se dedicó a engañarlo con un mozo pobre pero atractivo que se dedicaba a engatusar a las señoritas. En un principio la obra parecía destinada al fracaso. A cada instante había derrumbes y ya varios trabajadores habían perdido la vida. El ingeniero estaba desesperado una noche que tuvo un sueño en el cual la presencia oscura le revelaba la causa de su frustración. Su mujer estaba cometiendo adulterio y era precisamente que limpiara su honra para que el proyecto tuviera éxito. Ese mismo ser no tuvo reparo para revelarle el nombre de su rival. La siguiente noche, Santiago salió de la casa con la intención de matar al sinvergüenza. Lo apuñaló en un callejón oscuro y después trasladó su cadáver hasta la obra, emparedándolo a uno de los pilares que sostienen el puente. A partir de ese momento, lo siento, su suerte cambió para él. El camino se construyó con éxito y nunca volvió a haber derrumbes ni accidentes. Tiempo después, en una arrogancia y satisfacción, Santiago le confesó el crimen a su aterrorizada esposa, quien se llevaba semanas preguntando por qué su amante no iba a verla. Nunca pudo denunciarlo por temor a destapar la infidelidad y también a terminar de la misma manera. Lo siento por si no sueno como algo así como... Bueno, que mi voz no ayuda a que esto se sienta como algo de terror. Y aparte de que el cuento no es de... Bueno, no da mucho miedo, son como las 10:30 y yo estoy acá... Bueno, ahí dice 10:30, o sea, yo acá estoy en historias de terror en la oscuridad y con una lamparita y viendo la tele. Pero bueno, ahora sí, pasamos a la siguiente historia, que se llama La aparecida del Hospital de San Pedro. Durante el siglo XVII, cuando México era conocido como la Nueva España, tuvo un brote de cólera que azotó buena parte de la población. La región de Puebla fue una de las más afectadas. Las personas morían a decenas y la enfermedad se producía como la peste. Los hospitales no se daban abasto. Uno de los más célebres ocupaba las instalaciones del actualmente San Pedro Museo de Arte. El Hospital de San Pedro era llevado entre médicos y frailes que hacían todo lo posible para atender a sus numerosos enfermos. Una noche, Fray Luis, que era uno de los encargados del lugar, recibió la visita de una misteriosa mujer. La pobre iba cubierta con una capa negra, tenía las manos muy pálidas. Lo despertó a medianoche, asustándolo con su delgadez espectral. Le ruego, acuda a mi casa, por favor, mi hijo está muy enfermo. Le repitió con voz temblorosa. Tiene fiebre desde ayer y no se puede ni mover en la cama. Rápidamente, Fray Luis pidió a su doctor que lo acompañara y fueron hasta la casa de la desconocida, donde encontraron al pequeño a punto de morir entre horribles calores. De inmediato lo trasladaron al hospital, no sin antes decirle a su madre que podría ir a recogerlo en una semana, aunque no creían que pudiera salvarse. El chico milagrosamente se curó gracias a los cuidados que le brindaron, pero pasaban los días y la madre no regresaba por él. Intrigado, Fray Luis volvió a su casa para darle las buenas noticias sobre el estado de salud del niño y preguntarle por qué no había ido a buscarlo. Nada más llegar, sintió un olor nauseabundo que provocó que se cubriera la nariz. Llamó a la puerta, pero nadie contestó. Entrañado, forzó la cerradura, lo cual encontró lo llenó de horror. El cuerpo sin vida de una mujer yacía derrumbado en el piso, en pleno estado de descomposición. Llevaba ahí
así más de una semana. Fray Luis dio aviso a las autoridades y después ofició una misa por el alma de la difunta, que aún después de muerta había regresado para velar a su hijo. Desde entonces dicen que sus fantasmas aparecen en ocasiones por las inmediaciones del hospital. Por otra parte, Fray Luis fue recordado durante años venideros como un hombre de gran corazón, especialmente por el niño al que salvó, el cual tras quedar bajo su protección llegó a convertirse en un afamado médico. Bueno, en esta ocasión es una historia, pues yo diría que muy bonita, no es tanto de terror, pero porque es como una madre después de muerta todavía fue a cuidar a su hijo. Entonces es buena historia. Y sí, al parecer esas historias como son las más famosas de terror no dan ningún terror. Pero bueno, seguimos. Este es el aparecido del patio de los azulejos. El patio de los azulejos es un convento restaurado que hace años fue y se convirtió en una vecindad popular. Ahí llegó a vivir un humilde abogado que se instaló en uno de los departamentos del segundo piso. Todas las noches que llegaba a trabajar, se encontraba con un hombre muy anciano sentado en las escaleras, sosteniendo un rosario en las manos y rezando. Al abogado esto le parecía muy curioso. Con el caso del tiempo y después de encontrarse a diario en aquel lugar, los dos terminaron haciéndose amigos. El viejo le contó que él era un sacerdote y que nunca se iba a dormir sin haber orado. Un día llegaron de visita a la vecindad dos monjitas. Iban a ver a su amiga y como no sabían en qué departamento vivía, le preguntaron al abogado que si de casualidad no sabía dónde, que de casualidad estaba saliendo para su trabajo. Imaginó que ustedes conocen al padre. Él vive justamente al lado, les dijo. Debe estar durmiendo todavía. Las monjitas, extrañadas, le comentaron que no sabían que allí vivía ningún sacerdote. Cuando el abogado les dijo cuál era el nombre de susodicho, allí viviera ningún sacerdote. El susodicho y describió su apariencia, ambas se pusieron pálidas y se persinaron. Sí sabemos de qué hombre nos habla, le dijeron. Cuando era sacerdote vivía en el convento y todas las noches rezaba su rosario, pero eso fue hace muchos años y él ya falleció. Incrédulo, el abogado tocó la puerta de su amigo, solo para comprobar que el departamento había estado deshabitado por meses y que el religioso con el que había conversado tantas veces era un fantasma. Su impresión fue tal que al día siguiente se marchó de la vecindad sin dar explicaciones a nadie. Esto es parecido a la típica historia de conocí a esta persona y fui a visitar a su casa y me dijeron que murió hace 10 años. Es parecido. Bueno, vamos con la siguiente historia. La cueva del tiempo. Y esto dice así. Al norte de Puebla, en un poblado llamado Texitlán, durante el año de 1800, vivía un joven de nombre Silverio. Desesperado por salir de su situación de pobreza, un día escuchó hablar cerca de una gruta en la que supuestamente habían abandonado un inmenso tesoro. Todos lo conocían como la cueva del tiempo. Estaba ubicada en medio de una serie de cavidades en los pies del cerro de Orzuma, en la Sierra Poblana. Nadie se atrevía a entrar ahí, pues se creía que en dichos pasajes también han ocurrido cosas terribles, asesinatos, robos, violaciones. Sin embargo, Silverio solo podía pensar en el tesoro, en lo mucho que podría cambiar su vida si llegaban a encontrarlo. Sin avisar a nadie, preguntó todo lo que se necesitaba para una rápida expedición: cuerda, machete, un morral, con algo de comida. Se fue muy confiado hasta la cueva, a la que llegó apenas en la noche. Cayó la noche. Ya en el interior sintió algo de inquietud desde todas las partes. Me parecía percibir varios ojos amarillos y penetrantes que acechaban cada uno de sus movimientos. Más cuanto miraba descubría que no había nada. Silverio ya estaba escuchando que en las grutas podían habitarse seres de oscuridad, las cuales gustaban de matar a todo lo que se le atravesara en su miedo. Las cuales gustaban de matar a todo aquel que se atreviera a exhibir su miedo. Por eso ignoró las miradas y siguió adelante, andando por un estrello que parecía interminable. Horas más
tarde, cansado y sediento, finalmente llegó hasta que un recoveco que estaba repleto de monedas de oro y plata, joyas y piedras preciosas. El muchacho creyó que iba a volverse loco de alegría. Ahora el único problema que tenía era que no podía llevar todo de vuelta. Tendría que escoger muy bien las cosas que quería transportar consigo. Tanto lo pensó que se quedó dormido, y cuando despertó se sobresaltó al darse cuenta que estaba cubierto de polvo y telarañas. Se quitó todo aquello de encima y volvió a mirar el tesoro. Silverio terminó colocando un buen puñado de oro en su morral, más algunas alhajas que más gemas tenían. Le costó como regresar al pueblo, sobre todo porque el paisaje parecía haber cambiado muchísimo. Había jacales que no estaban en el camino cuando había ido hacia la cueva. Cuando llegó al pueblo no cabía en sí de asombro y preocupación. Nada era igual a lo que recordaba. La casa de sus padres estaba abandonada y lucía más deteriorada que nunca. Preguntó a sus vecinos que tampoco era lo mismo que él solía tener, y todos le informaron que sus padres ya no vivían ahí, porque llevaban años muertos. Loco de dolor, Silverio escapó de Teciutlán con aquel maldito tesoro. Su apariencia y ambición lo habían llevado a meterse donde no debía. El tiempo había transcurrido dentro de la cueva sin darse cuenta, de manera diferente a lo que hacía en el exterior. El último de sus conocidos al que pudo encontrar era un anciano que se sorprendió mucho al verlo. Nunca se supo qué fue de él. Bueno, esta fue la cuarta historia y penúltima. Ahora vamos con la última, que es El fantasma del puente de Obando. Hasta ahorita ninguna de estas historias no está creo que causa terror, no sé, pues. Pero bueno, vamos a comenzar. El fantasma del puente de Obando. En el siglo XVIII habitaba en Puebla una hermosa muchacha de 16 años llamada María del Rosario de Obando. Era hija de un hombre muy rico e influyente, pero por desgracia se había enamorado de un chico sumamente pobre, mestizo, lo cual no era del agrado de su padre, obviamente. Fue por eso que le advirtió que nada más de regresar de su viaje de negocios, la iba a casar con uno de sus amigos, un sujeto entrado en años y cuya enorme fortuna convenía más a la familia. María, muy afligida, se escapó de la casa para encontrarse con su enamorado y comunicarle la terrible noticia. Iba a proponer que se escaparan juntos. No se dio cuenta de que su hermano, Agustín de Obando, la había seguido hasta el punto de encuentro, un puente bajo el cual la pareja solía besarse. Al encontrarse junto a los amantes, el joven montó en cólera y los asesinó sin piedad. El crimen conmocionó a la sociedad y a las autoridades, pero a pesar de todo, Agustín no fue enjuiciado, en parte por su privilegiada procedencia, en otra parte porque el juez consideró que solo había defendido el honor de su familia, cosa que en aquellos tiempos era muy importante. El padre de María cayó en una profunda depresión al regresar y enterarse de lo ocurrido, abandonándose a la bebida. Una noche en la que volvía a casa ya estaba muy pasado de copas, y al pasar por el puente vio enfrente él y a su hija, pálida y herida, suplicando ayuda. El impacto fue tan terrible que provocó un ataque al corazón y murió allí mismo. Hoy en día, el puente de Obando es uno de los sitios más célebres de Puebla, y hay quien asegura que tanto María como su gran amor aparecen a altas horas de la noche para revivir su último encuentro. Bueno, esta ocasión es una historia muy bonita, con algo de amor, pero con un final triste. En este caso las historias no son tan terroríficas, incluso yo diría que son más como, vamos a decirlo, como para entender un poco más a Puebla. Pero bueno, esas han sido todas las historias de terror famosas. Digamos que solo son historias. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy. Supongo que se subirá mañana jueves. Y pues el viernes igual subiré video de los animes. Va a ser el primer video de Pet Play. No espera.
No, el primer anime que voy a subir va a ser Los Caballeros del Zodiaco. Así que espérenlo. Y pues eso ha sido todo por el video de hoy. Ahora sí, hasta la próxima.